creo que más que para ustedes. Déjenme les robo esa bendición. Porque Dios nos permite tenerles en nuestro corazón. Pues es cierto que fue poco el tiempo que pudimos convivir con algunos de ustedes hace 7 años, un poquito más, pero Dios permitió que pudiese haber una comunión especial, y el hecho de saber de ustedes es bendición, y el hecho de estar aquí es doblemente una bendición para nosotros. Algunos les conozco, algunos nos conocen, otros no, pero es una bendición saber que Pan de Vida todavía está aquí. No por la dirección, sino por la comunión, por la congregación. Gracias a Dios que podemos verles. Dice el hermano Arturo, si recuerdan a mis hijos, bueno, igual y ellos están mucho más cambiados que yo. Espero se acuerden de ellos. Pero damos gracias a Dios que podemos estar aquí con familia, mi esposa, mi suegro también. Y me da gusto verles, les digo, a quienes Dios nos permitió conocerles hace algunos años. Me da mucho gusto, hace un rato, ver a Eli con su bebé. Sí, es una bendición poder ver que Dios es fiel, que Dios es bueno. No por el simple hecho del bebé, que es bendición de parte de Dios, sino porque veo a Eli aquí y con cambios en su vida, pero que le veo aquí, buscando de Dios, viviendo en este aprendizaje que es la vida cristiana. Y por supuesto es una bendición especial poder ver a mi hermano y su familia aquí también, buscando de Dios. Me enteré hace unas horas que el hermano Arturo predica muy largo. Entonces dije, qué bueno que predica largo, porque yo predico más que él, entonces no van a resentir tanto. Creo que tengo hasta las 5 de la tarde, ¿no? ¿Sí? Entonces, espero se hayan venido bien almorzaditos o desayunados, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Bien. Bien dormiditos también. Por lo general es un problema para nosotros los cristianos los domingos, ¿verdad? Porque asistimos medios dormidos nada más, medios desvelados también. No se crean, voy a tratar de no tardarme, pero nunca lo prometo, porque es una realidad. Siempre que prometo no tardarme, es cuando más me tardo, entonces no les prometo nada. Yo lo que quiero es que meditemos en la palabra, y en base a la palabra podamos aprender un poquito de lo que Dios tiene para nuestras vidas, y podamos revisar nuestra vida, y podamos revisar nuestro propósito en Dios y nuestro caminar en Dios, porque a fin de cuentas Dios quiere eso, que usted y yo crezcamos en Él. Quiero invitarles a que busquen en la palabra del Señor Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Hace mucho que no predico aquí, entonces no se acuerdan de que me tardo, no hay problema, ¿verdad? Yo quiero que lean conmigo todo el capítulo. No voy a usar todo el capítulo, pero quiero que lo leamos porque es importante para lo que vamos a meditar el día de hoy. Entonces quiero que lean conmigo, y sirve de que no se me duermen. Vamos a leer este capítulo 6 de Romanos. Lo hacemos alternadamente para todos involucrarnos en la lectura, y al final nos unimos en el verso 23. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección.
porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Voy a leer el verso 22 una vez más, porque ese es, a fin de cuentas, el que voy a usar de una manera directa para basarnos en el mensaje en esta hora. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Vamos a orar. Señor Dios, mi Señor, sabemos que estamos en tu presencia porque tú has prometido, Señor, que cuando nos reunimos con el propósito de honrarte, tú estás presente. Pero también, Señor, porque miras nuestra necesidad de ti, sabes, Señor, que necesitamos de tu Espíritu Santo en nuestra vida, de tu poder obrando, Señor, en nuestra vida para, Señor, ser transformados a tu imagen y ser capacitados por tu palabra para vivir conforme a tu voluntad. Queremos, Señor, en el nombre de Jesús, depositar nuestras vidas en tus manos para que seas tú, Señor, quien hable a nuestro ser. Que sea el Espíritu Santo el que ministre, Señor, no solo nuestro corazón, sino además que trabaje en nuestra alma. Señor, que instruya nuestra mente, que la renueve y que nos capacite para vivir una vida diaria, Señor, conforme, Señor, a tu propósito. Señor, nos ponemos en tus manos sabiendo que tú eres fiel en tu palabra, en tu verdad, y nos darás el entendimiento, Señor, para poder comprender no solo la palabra escrita, sino el mensaje, Señor, aplicado a nuestra vida, Señor, y que sea provecho, Señor, que sea palabra que nutre, Señor, nuestro ser. Bendice, Señor, a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El día de ayer y algo de lo que he podido platicar con mis hermanos hoy, dentro de la plática de los temas ha sido el hablar de la realidad de la iglesia hoy en día, que por la misericordia de Dios sigue siendo el pueblo de Dios y sigue siendo la institución de Dios para ser luz en este mundo, pero en la parte humana de la iglesia vemos que la iglesia pasa por una condición difícil, una condición a veces triste también al ver la realidad de la iglesia en general. Por supuesto que en un caso particular tenemos que hacer excepciones, pero en lo general
vemos que algo está pasando con la iglesia y vemos que la iglesia en muchos sentidos anda desorientada, la iglesia en muchos sentidos habla de Dios, menciona a Dios, se reúne en el nombre de Dios, pero desafortunadamente en muchos asuntos de la vida directa de los cristianos a veces pareciera que no conocemos a Dios o pareciera que no somos de Dios. Algo está pasando. Y algo que Dios ha tratado conmigo durante algunos años para acá es que esta crisis que la iglesia está pasando mucho tiene que ver en que nos hemos enfocado en las formas de Dios y en las cosas de Dios, pero nos hemos olvidado de conocer al Dios que adoramos. Entonces muchas veces estamos cantando a Dios, muchas veces estamos orando a Dios, muchas veces estamos leyendo de Dios en la palabra, pero a veces no sabemos de qué Dios estamos leyendo, a veces no sabemos a qué Dios estamos orando, y a veces cantamos por cantar, o a veces está pasando algo raro. Muchos cristianos ya no les inspira el cantar, y esto tiene que ver porque no sabemos a quién le estamos cantando. Y entonces la base o la razón de ser de la crisis de la iglesia es que desafortunadamente la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Dios en este tiempo, tiene grandes conocimiento de su Dios. Hace tiempo por ahí en algunos temas que estuve tratando con la congregación que Dios me permite estar presidiendo actualmente, yo les preguntaba, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Y les decía, y no me contesten con algo de la Biblia, porque me van a decir es que Dios es el que hizo los cielos y la tierra. No, usted, en su vida, ¿qué conocimiento tiene acerca de Dios? A tal grado que les dije, ¿cómo se llama Dios? Porque en nuestro conocimiento muchas veces, muy de iglesia y muy de formas, todos nos enfocamos en el nombre de Jesús. Y no estoy diciendo que sea mal, pero el detalle es que Dios es más allá, y ahorita voy a explicar por qué lo menciono así o por qué lo digo así. Y a veces eso nos lleva a un conocimiento, a un entendimiento de Dios muy pequeñito, que se refleja. Directamente quiero mencionar lo siguiente. Dios, desde que creó al ser humano, siempre se ha revelado al ser humano, se ha dado a conocer al ser humano. En las primeras generaciones, el ser humano conocía de Dios acerca del ser todopoderoso, del Dios todopoderoso que había creado los cielos y la tierra. No tenía el conocimiento que nosotros podemos tener hoy acerca de la palabra, pero había cierto grado de conocimiento de Dios porque era la manera en que Dios se daba a conocer a las personas para que supieran que Él es real, que Él existe, que Él es Dios. Después, dentro del plan de Dios, en el trato con el ser humano y en el plan de redención, Dios empieza a tratar un poquito más cerca con los seres humanos. Y es cuando empieza el trato con Abraham, con el propósito de formarlo a través de Israel, a través de Jesús. Pero cuando Dios empieza a tratar con Abraham y luego con Isaac y luego con Jacob y luego con la descendencia de ellos, empieza a haber un conocimiento un poquito más cercano acerca de Dios. Ya no solamente como el ser supremo que creó todas las cosas, sino empezar a ver que también Dios es justicia. Y entonces el pueblo de Israel, empezando por Abraham, empezó a tener un conocimiento un poquito más preciso de Dios, más cercano de Dios. Y esto les fue dando identidad. Quizás era una pequeña parte de la humanidad, pero Dios empezaba a tratar de una manera más cercana con la humanidad. Y les empieza a dar una identidad de tal manera que ellos se identificaban con Jehová o con Yahweh o con Yo Soy, como lo quiera mencionar, que es el mismo, pero siempre haciendo referencia al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, porque el pueblo de Israel tenía presente el trato que Dios había tenido con estos tres personas que habían sido la raíz del pueblo de Israel, donde había hecho promesas, donde había establecido fundamentos, no solo para la formación del pueblo de Israel, sino para la vida del pueblo de Israel, que hubiese una fracción, una parte de la humanidad que pudiese tener un conocimiento un poco más cercano de Dios. Pero esto era simplemente parte del proceso, porque el plan de Dios es no solamente que el pueblo de Israel conociera de Dios, sino
el plan de Dios es que la humanidad pudiese tener la oportunidad de conocer de Dios, y entonces se cumple, muchos años después de Abraham, de Isaac y de Jacob, se cumple la promesa de Dios de que iba a haber redención para la humanidad, de que iba a venir esa redención a través de un descendiente de Abraham, de un descendiente de David, ¿sí? De un hombre nacido de una virgen, ¿sí? Pero que iba a tener ciertas cosas especiales en él. Y entonces se cumple la promesa, dice la palabra en los evangelios, de Emmanuel, Dios con nosotros, donde Dios mismo toma forma de hombre o nace como ser humano, ¿sí? Con el propósito de dar su vida, que era el único medio para que el ser humano tuviese la oportunidad de salvación. Y empieza entonces Dios a tratar con el propósito de que ya no solamente el ser humano lo conociera por su creación, de que ya no solamente el pueblo de Israel lo conociera a través de lo que Dios les había dado como base de su vida en relación con la ley, sino empieza a haber un trato especial de parte de Dios con el propósito de tratar con el resto de la humanidad, con aquellos que por los judíos eran menospreciados y despreciados, los gentiles. Y es que nosotros ahora tenemos la oportunidad de conocer un poquito de Dios, o de poder tener una comunión con Dios. Pero hago mención a esto porque cuando Jesús viene y cuando Jesús muere, se estaba abriendo la oportunidad ya no solamente de saber de Dios, y ya no solamente de conocer de Dios, sino a través de Jesús se abrió la posibilidad para el ser humano de poder vivir en Dios, de empezar a tener una relación ya no solamente media lejanona, viendo la grandeza de su creación, ni media cercana a través de las leyes, tratando de guardarlas, sino a través de una relación personal, directa con Dios. En Jesús esa es la oportunidad que tenemos. Pero entonces aquí es donde ya quiero entrar en materia. En este versículo 22 que leí ahorita, es como un pequeño resumen de Romanos. Yo sé que está predicando de Romanos, ya me enteré. Aprovechen, aprendan de Romanos, escuchen de Romanos, porque Romanos es la explicación de ese mover de Dios a nosotros los gentiles, de nuestra condición, de la obra maravillosa de Dios y del resultado de esa obra maravillosa de Dios. Y este verso 22 nos habla de eso, es un pequeño resumen, que es lo que yo voy a tocar en esta hora. Hermanos, si no conocemos de una manera personal y no tenemos una relación personal con Dios, no podemos conocer a Dios. Y entonces podemos caer en simplemente estar viviendo una forma religiosa en nuestra relación o supuesta relación con Dios. Podemos estar viviendo simplemente una relación intelectual con Dios, de mero conocimiento, pero Dios quiere, de hecho el término Dios con nosotros, no solamente es que Dios vino y se hizo hombre, sino que además, dice la palabra, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y Él ya no está aquí físicamente, pero su presencia sigue tratando con aquellos que invocan su nombre precisamente para que veamos su gloria, para que le conozcamos, para que sepamos quién es el Dios en el que creo, cómo es el Dios en el que creo, y entonces le pueda responder en espíritu y en verdad. Eso significa en espíritu y en verdad, poder responder a Dios, poder adorar a Dios, porque Él es Dios. Y porque es tal como Él se muestra a nosotros, adorarle porque es santo, adorarle porque es amor, pero adorarle también porque es misericordia, adorarle porque es justicia, adorarle porque Él es Dios. Y entonces cuando nosotros conocemos a Dios, o cuando vamos conociendo a Dios y creciendo en el conocimiento, en esa relación de Dios, ya no solamente un conocimiento intelectual a través de la palabra, sino que la palabra nos lleva a conocer al Dios que adoramos, hermanos, Dios es quien nos inspira a adorarle, nos inspira a vivir en Él y para Él, nos inspira a cantarle, nos inspira a orar. Uno de los grandes fracasos de la iglesia actual son las reuniones de oración. Yo no sé aquí, ahorita que llegué estaban orando. Qué bueno que se reúnan para orar. Pero uno de los grandes fracasos de la iglesia cristiana actualmente es que los servicios de oración a nadie se le antojan.
qué raro, pues hay que venir a platicar con nuestro Dios. Pero cuando no conocemos a nuestro Dios, no nos inspira. Se nos hace aburrido un servicio, se nos hace aburrido un trabajo para servir a Dios, se nos hace aburrido ocupar un tiempo para la comunión con Dios. Y entonces esto nos indica que nos hace falta conocer un poquito más de Dios. Y yo quiero ahora entonces compartir con ustedes 3 cosas muy importantes del mover de Dios, del obrar de Dios en relación con nuestra vida, que son la columna vertebral de nuestro vivir en Cristo. Cantábamos ahorita, ¿verdad?, que la vida es Cristo. Para un verdadero hijo de Dios, quien mueve nuestra vida y el camino a seguir en nuestra vida, aún en las cosas cotidianas, es Cristo. Es la voluntad de Dios. Cada vez nos revelamos más los seres humanos a esto, y los cristianos como humanos nos revelamos tanto a obedecer la voluntad de Dios, pero cuando somos verdaderamente hijos de Dios, Dios es el que nos inspira a hacer ajustes, a poder desprendernos de cosas que no le honran, que no edifican, a saber que nuestra vida, por muy buena que sea, no es la mejor, porque lo mejor es la voluntad de Dios. Esa es la mera introducción, por eso dije que hasta las 5, ¿verdad? 3 cosas que menciona el verso 22 del capítulo 6 de Romanos, y lo voy a volver a leer. Mas ahora, este es un mensaje para aquellos que hemos sido salvados por Jesús. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Este versículo habla de 3 cosas que son las que vamos a meditar en esta hora, de lo que debe de ser o que debemos de conocer en torno a Dios en relación con lo que Él trata con nosotros, su obra en nosotros, para que tengamos claro el camino, pero también para que veamos que Dios es fiel, pero también para que nos inspire a poder ser mejores hijos de Dios, a poder vivir una vida cristiana conforme al propósito de Dios. Lo primero es, hermanos, no podemos tener una relación personal con Dios si nosotros no hemos sido salvos en Jesús. Si no tenemos salvación, no podemos tener una relación con Dios, aunque sepamos mucho de la Biblia, aunque asistamos a todas las reuniones, aunque demos todos los bienes, aunque hagamos muchas cosas, aunque prediquemos, aunque cantemos. Si no tenemos salvación en nuestra vida, no podemos tener una relación con Dios. Y lo voy a decir de otra manera. Si no tenemos vida espiritual a través de Jesús, no podemos tener una relación con Dios. La primer obra de Dios en nuestra vida que nos permite tener una relación con Dios es la obra de salvación. Por eso Pablo dice que la esencia del Evangelio es que el Evangelio, dice Romanos 1:16, es el poder de Dios actuando para salvación a todo aquel que cree. Por eso es que Juan 3:16, que es uno de los versículos que los cristianos no sabemos más de memoria o lo escuchamos más, dice y menciona de una manera especial que fue de una manera incomprensible pero maravillosa la demostración del amor de Dios al mundo pecador, a la humanidad pecadora, que dio a su Hijo para que a través de su sacrificio podamos tener salvación, vida eterna. ¿Por qué es importante esto? Porque el ser hijos de Dios no se alcanza o no se obtiene a través de ser parte, en este caso, de una congregación cristiana. Hoy en día hemos caído en este grave error. ¿Saben ustedes que un alto porcentaje de las personas que se reúnen en una congregación cristiana no tiene vida espiritual, no es salvo? Y entonces empezamos a tener muchas dificultades, porque queremos honrar a un Dios que no conocemos, porque se nos predica y se nos pide o se nos exhorta a que vivamos una vida conforme a la voluntad de Dios, un Dios que no es mi Dios, porque simplemente yo no tengo una relación con Él, porque para empezar yo sigo viviendo en mi condición de pecado,
porque sigo estando atado, esclavizado al pecado. ¿Por qué es necesaria la salvación como punto base de una relación con Dios y del conocimiento mismo de Dios? Porque a través de la salvación, de la obra de salvación de parte de Dios, a través del sacrificio de Jesús, es que somos libertados de la esclavitud del pecado. Es que somos limpiados de nuestros pecados. Es que recibimos la adopción como hijos. Es decir, empezamos a tener una relación directa con Dios y a través de eso la oportunidad de que su poder actúe en nosotros. El ser humano por sí mismo no puede vivir en la voluntad de Dios. La mejor muestra de esto es el pueblo de Israel, que aunque recibió mandamientos de parte de Dios, estatutos de parte de Dios para guiarles en una vida conforme a la voluntad de Dios, el pueblo de Israel no pudo, porque el ser humano no está capacitado por sí mismo. Necesita el poder de Dios actuando en su ser para poder vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. La obra de salvación, mis hermanos, es necesaria para poder tener vida espiritual. Porque cuando no tenemos salvación en nuestra vida a través de Jesús, dice la palabra que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sí. Quizás somos felices con la vida que llevamos y quizás podemos ser muy prósperos económicamente, o podemos tener un muy buen matrimonio, o podemos tener una familia muy feliz, o puede irnos muy bien en el negocio, o podemos ser unos integrantes o miembros de una congregación cristiana y cantamos muy felices y nos sentimos muy bonito cuando cantamos y cuando oramos. Pero si Jesús no ha perdonado nuestros pecados, si Jesús no ha limpiado nuestros pecados, no podemos tener una relación personal con Dios. Porque el principio de tener una relación con Dios y de caminar en Dios y de conocer a Dios es a través de Jesús. No hay opción. Sin la salvación no se puede tener una relación con Dios. Por eso es que Juan capítulo 3 dice que un maestro de la ley, un muy conocedor de la palabra, ¿sí?, llegó delante de Jesús y le dice: Jesús, nosotros, o al menos yo, y lo voy a hacer personal con Nicodemo, entiendo que tú vienes de Dios, a lo mejor no tengo claro quién eres, pero entiendo que vienes de Dios porque veo lo que haces. Y solamente alguien que tiene a Dios o que viene de parte de Dios o que tiene el poder de Dios puede hacer las cosas que tú haces. Y la respuesta de Jesús es: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede, sí, ver el reino de los cielos, entrar al reino de los cielos, tener vida eterna. Es necesario nacer espiritualmente. Eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de salvación. Es algo del trato de Dios con mi persona, donde el Espíritu Santo me ayuda a ver mi corrupción, me ayuda a ver mi pecado, pero también me ayuda a ver que Él es misericordioso, que Él me ama y que me da la oportunidad en Jesús de poder tener una vida diferente, una vida conforme al propósito de Dios, pero para eso necesito primero el perdón de mis pecados, la salvación de mi alma. Ahí empieza el camino de una vida espiritual, ahí empieza, pues, la base para poder tener un conocimiento verdadero de Dios en una relación personal con Dios. Es necesario nacer de nuevo, nacer espiritualmente. Pero y luego después el Señor tiene de nosotros misericordia, nos salva, nos perdona, y luego decimos: bueno, ya, somos hijos de Dios, y bien padre, bien bonito. Gracias Dios porque tú eres misericordioso, me amas. Pero resulta que la salvación es el principio de mi relación con Dios, pero ahora me toca vivir en Dios. Antes de que el Señor me salve, me hago para acá. Antes de que el Señor me salve, yo voy caminando como ser humano, la vida de este mundo como cualquier ser humano, con diferentes prácticas, sentidos, pensares, anhelos, éxitos, fracasos, etcétera, etcétera, como cualquier ser humano. Entonces yo somos como cualquier ser humano.
Colosenses capítulo 4 nos habla de que es necesario vivir de manera diferente. Y de manera especial el verso 7 como un resumen dice, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Es un resumen de ese pasaje. No lo quiero leer todo, si no nos vamos a las 7 en vez de a las 5. Entonces Dios ha obrado en nuestra vida para sacarnos de la esclavitud del pecado, pero para que ya siendo liberados del pecado, y lo dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo aquí en Romanos 6, podamos vivir de una manera diferente. Ahora, Dios sabe que por nosotros mismos no podemos vivir de una manera diferente. Una, porque estamos enseñados, acostumbrados, formados en una vida sin Dios. Y la otra, porque como seres humanos no estamos capacitados para vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero sin embargo, Él nos pide que vivamos diferente. ¿Qué hacemos? Y la respuesta a veces es, nos rebelamos de que ¿cómo es posible? No se puede, es que Dios, ¿cómo se le ocurre pedirnos eso si no se puede? Bueno, por eso Dios nos ha dado de su Espíritu Santo. Porque en nuestras fuerzas, hermanos, no podemos vivir conforme a la voluntad de Dios, pero Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que nos capacite, nos dé el poder, nos dé la instrucción, nos dé la guianza necesaria para poder vivir en la voluntad de Dios. Un cristiano que no vive en la voluntad de Dios es o porque no se le ha enseñado que necesita vivir en la voluntad de Dios o porque no quiere vivir en la voluntad de Dios. Pero todo cristiano, todo hijo de Dios que es verdaderamente hijo de Dios puede caminar, decía Isaac hace un rato, sin pecado, en una vida que va creciendo, apartándose del pecado, porque somos capacitados por el poder del Espíritu Santo para vivir conforme a la voluntad de Dios. Ya esto se le llama santificación. En una de las enseñanzas que he dado algunas semanas, meses atrás, yo les decía a los hermanos, dentro de esta crisis que está viviendo la iglesia, nos asusta escuchar la palabra salvación, nos asusta escuchar la palabra santificación, y de manera especial nos rebelamos los cristianos a que nos digan, a decir o a aceptar que usted y yo somos santos. Supongamos que yo les pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí somos santos? ¿Quién quiere levantar la mano? Sin miedo, levántela bien al tote. Bájenla. Contaditas las manos. ¿Y todos los demás? ¿O pasa algo? ¿O todavía no es salvo y por eso no sabe qué pasa? Y necesita a Jesús en su vida, y si es así, yo le invito en el nombre de Jesús ahora que mire la condición de su corazón, porque Dios quiere que usted pueda arrepentirse de sus pecados y recibir salvación, recibir vida espiritual. Pero si usted dice que ya es salvo, a ver, no, mejor no, si no lo meto en aprietos. Si usted dice o piensa que es salvo o salva, sépase que del momento de su salvación, del momento del perdón de sus pecados, usted y yo somos santos. Y luego nos miramos y decimos, no. Deje usted lo que miran los demás. No, nosotros nos miramos y decimos, no soy santo porque... Y se nos acaban los dedos, ¿verdad? Pero resulta que Dios dice, y si no está de acuerdo, reclámele a Él. Pero Dios dice que si usted y yo hemos sido lavados por la sangre de Jesús, que si usted y yo hemos sido perdonados de nuestros pecados por el sacrificio de Jesús, usted y yo delante de Dios somos santos. No se lo estoy diciendo yo, eso lo dice Dios. No me puedo meter en la palabra tanto rato porque nos vamos a las 9. ¿Sí? Pero si no me cree, después platique con su pastor para que le diga dónde dice la palabra. Y si no le cree a su pastor, reclamen al Espíritu Santo y verá lo que va a pasar. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque el hecho de que aunque el Señor sabe que somos pecadores perdonados, ¿sí? Seguimos siendo humanos que nacimos con la naturaleza de pecado, que hemos practicado pecado muchas veces por muy buena gente que seamos, que le hemos fallado a Dios muchas veces, aún ya siendo salvos. Dios sabe que seguimos siendo humanos, imperfectos, limitados,
muchas veces rebeldones y muchas veces más rebeldones. Pero Él dice que usted y yo somos, si somos realmente salvos en Jesús, somos santos. Y esto lo hace, mis hermanos, para poder enfatizar el propósito de Dios a través de la salvación que hemos recibido. Que a través de la salvación Él nos abre la puerta de entrada para vivir una vida en santidad, la cual no es automática, la cual, mis hermanos, nadie puede decir es que yo soy perfecto en mi totalidad y soy santo en la totalidad. Pero sí, mis hermanos, si yo no tengo claro que el propósito de Dios es que yo viva como hijo de Dios en santidad, siempre voy a vivir en la inmundicia. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo, mas ahora que hemos sido libertados del pecado y hemos sido hechos siervos de Dios, tenemos por nuestro fruto la santificación. Es decir, el resultado de la salvación en un ser humano debe de ser la santificación, que empieza en el momento de la salvación, con esa limpieza que el poder de Dios produce en nosotros de nuestros pecados. Pero es un proceso de vida. ¿Sabe cuándo debemos de vivir en santidad usted y yo? Desde que el Señor nos salva hasta que nos muramos, si no viene el Señor antes, y si viene antes hasta que el Señor venga. No es de un asunto de domingos, hermanos. No es un asunto, mis hermanos, de ¿qué más días tiene reunión aquí? ¿El viernes? ¿Jueves? No es un asunto de miércoles. No es un asunto, mis hermanos, de cuando está triste. No es un asunto de cuando está enfermo. No es un asunto de cuando está pobre. No es un asunto de cuando tiene problemas. La vida en Dios, creciendo en santidad, es un proceso de vida a partir del momento en que el Señor nos salva. Primero la salvación necesaria, básica, pero como resultado de esa salvación es empezar a vivir una vida en santificación, en cambio. No cambio conforme a nuestras fuerzas o dependiendo de nuestras fuerzas, porque por mucha fuerza de voluntad que tengamos, no podemos cambiar el corazón, ni podemos sanar el alma, ni podemos cambiar nuestra manera de pensar, ni podemos usar estos miembros físicos que hemos usado para la injusticia, nomás porque sí, decir, ahora los voy a usar para la justicia. No, sino a través del poder de Dios que cambia, a través de lo que se llama regeneración, que nos lleva al proceso de santificación. En una ocasión, los discípulos de Jesús eran medio desordenados porque no siempre se sujetaban a las leyes, mandamientos de los líderes de Israel, de los fariseos, de los escribas. En una ocasión, los discípulos de Jesús se les ocurrió comer con las manos sucias. Y llegaron los líderes de Israel y con Jesús le dijeron, ¿y estos cochinos por qué los dejas comer así? No, estoy hablando en mi lenguaje, mensaje de Dios, no dijo así Jesús. Bueno, yo no estuve, yo creo que no dijo así. Pero sí les dijo, pues ¿cuál es el problema? Pues es que deben de lavárselas. ¿Pero por qué? Si lo que ensucia al ser humano no es lo que entra, sino lo que sale del ser humano. Lávese las manos antes de comer y después de ir al baño. Esto que dijo Jesús es para una enseñanza espiritual. No crea que sea, bueno, como Jesús dijo, nadie se la lave. Y como somos bien espirituales, obedecemos a Jesús y no nos lavamos. No, es otro asunto. Aquí el énfasis de Jesús es el siguiente, mis hermanos. No podemos vivir una vida limpia en apariencia. De hecho, Jesús llegó a confrontar a estos líderes y les dijo, ustedes son como sepulcros blanqueados. Por fuera están bien bonitos de mármol blanco, pero por dentro están llenos de inmundicia. El énfasis de Jesús a través de esta frase no es para darnos una excusa de decir, ya ven, no importa lo que haga, no importa cómo viva, pues al cabo lo que contamina al hombre no es lo que entra. Bueno, dentro del proceso de santificación es que Dios nos capacita para ir desechando cosas que no están bien en nuestra práctica. Pero el énfasis de Jesús es, mis hermanos, necesitamos la obra de Dios en nuestro ser para vivir vidas limpias. Más importante que lavarnos las manos o no, es que nuestro ser sea limpiado, sea santificado por el poder de Dios.
Eso solo lo produce el Espíritu Santo. Pero esto es necesario. Es necesario, mis hermanos, que es cierto, somos salvos, pero ahora necesitamos caminar en santidad. Necesitamos la obra de santificación de parte de Dios en nuestras vidas, porque así es como nos va a capacitar Dios para vivir sin pecado. Más de una vez yo he preguntado en diferentes congregaciones: hermanos, ¿nosotros como cristianos podemos vivir sin pecado? Y la respuesta es los grillos. Así como no nos atrevemos a decir que somos santos, no nos atrevemos a decir que podemos vivir sin pecado. No que no hemos pecado, sino sí que podemos vivir sin pecado. ¿Por qué? Porque el que lo dice es Dios, y el que hace la obra para capacitarnos de esa manera es Dios. Y además el que nos lo pide es Dios. Pero Dios no nos pide cosas que Él no nos capacite poder vivirlas. El detalle aquí es que si nuestro interior no está bien, si nuestro ser no está bien, en la vida práctica no vamos a mostrar que somos santos, y por eso patinamos. Dios, además de trabajar en nuestro corazón para la salvación, necesita también trabajar en las otras áreas de nuestro ser, en ese proceso de santificación, que es lo que nos capacita a que sea el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, y no nuestra voluntad y no nuestra humanidad. Necesitamos, mis hermanos, que Dios trabaje en nuestra alma, porque cuando llegamos, después de venir caminando en la vida común del mundo, venimos a dar cuenta de los actos testigos del Señor, estamos con nosotros, por gracia nos salva, venimos heridos, lastimados, llenos de rencores, de sentimientos de toda esta vida. Y luego el Señor nos salva sin pecador. Pero Dios dice que usted y yo somos santos. Si vemos que hay tantas cosas en nuestra vida que no nos permiten ser el instrumento de Dios para que otros le conozcan, hermanos, cambiemos. No, es que yo así pienso. No, es que yo creo que no está mal. Esa es una frase del relativismo actual en la humanidad. Está bien, y es de respetar, pero ¿sabe qué? Dios piensa diferente. Y Dios quiere diferente. Si nosotros estamos conscientes de que soy bien mal hablado, ¿qué necesito hacer? Dejar de ser mal hablado. Si no puedo, Señor, ayúdame, aunque me quede mudo, Señor, pero que ya no haga estas cosas. Dios sí tiene el poder para cambiar, para transformarme. Señor, es que yo he sido bien mentiroso desde antes de que naciera. Yo no sé si alguno de que naciera mentiroso. Y no puedo, Señor, no puedo dejar. Y luego otros dicen, ¿y eso que eres el mal? Sí, tienes razón en decir eso. Hace años para acá que yo sigo reconociendo que aquellos que dicen que la iglesia está llena de muchos hipócritas, en lo general, tienen razón. En lo general. ¿Por qué? Pues porque mira nuestra vida. No, es que mira, Dios te ama. De veras, y Él cambia vida. Y yo ando patos para arriba. Y entonces la gente no me dice nada a mí más. Y después dicen al amigo, al vecino, son puros hipócritas. ¿Y saben por qué? Porque no estamos dispuestos a hacer cambios. Porque no queremos cambiar. Cuando Pedro predicaba al pueblo de Israel en sus primeros mensajes, les habló de quién era Jesús y del plan de Dios para salvación de sus vidas. Y luego dice la palabra que después de dijeron, ¿qué hacemos? Y Pedro les dijo, muy fácil, arrepentíos, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados y para que después de ello vengan de la presencia del Señor tiempos de grande bendición. ¿Arrepentirse? Y luego dice, y convertirse. Y el convertirse es ser diferente. Aunque vivía muy feliz y demás como cualquier ser humano, pero en el momento en que el Señor me salva y me da vida espiritual y me hace libre, mis hermanos, yo tengo que estar dispuesto a ser diferente. Si yo quiero la salvación de Dios y la bendición de Dios, pero no quiero ser diferente, no pasa
Nada. Porque Dios es fiel. Pero antes de ser fiel a nosotros, es fiel a Él mismo. Es decir, Él se mantiene firme en lo que ha establecido, en lo que ha dicho. Y Él ha determinado que si usted y yo queremos tener una relación personal con Él sólida, necesitamos estar dispuestos a cambiar. La frase de, es que yo soy así, o es que es mi vida, no aplica para el verdadero Hijo de Dios. No aplica. A veces los pastores batallamos con algunos hermanos que uno ve que andan de cierta manera y quiere uno ayudarlos con el consejo, pidiendo la dirección de Dios, y llega uno y le dice, hermano, es que fíjese que esto pasó. ¿Es mi vida, pastor? Cuando a mí alguien me dice, es mi vida, ¿sabe qué le digo? Ok, a partir de ahora se las arregla con Dios. ¿Sí, no? ¿Está bien, no? ¿Qué prefiere? ¿Una regañada del pastor o un consejo del pastor o que Dios se encargue? Yo siempre le digo, Señor, te fallé, mándame a alguien. Mejor mándame a alguien. No obres tú directamente, porque dice la Biblia que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ok, hermanos, necesitamos santificación, necesitamos cambio en nuestro ser, que nuestra alma sea sanada de rencores, de sentimientos, de tantas cosas que nos llevan a un mal proceder, a una mala relación, y que se nota, por lo general afecta a la falta de comunión en la iglesia, porque estamos tan llenos de tantas cosas que nos odiamos sin conocernos, que no nos anhelamos como dice la palabra que debe de ser, no nos amamos, aunque decimos que sí nomás porque la Biblia lo dice, pero en la práctica nuestra vida está llena de tantos sentimientos, temores, prejuicios y demás. Necesitamos la sanidad de Dios en nuestra vida. Pero además dice la palabra, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, que necesitamos de parte de Dios un trabajo aquí. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Y hace tiempo me encontré con una persona en una congregación que ella siempre decía, es que tenemos la mente de Cristo, y tenemos la mente de Cristo. Hasta que un día le dije, hermana, no es cierto. Hermano, pero eso dice la palabra. Ese es el propósito de Dios. Pero también dice la palabra que necesitamos ser renovados en cómo pensamos, en cómo entendemos las cosas de la vida, pero ahora entenderlas o mirarlas en torno a cómo Dios las ve. Hay un cántico, una canción que cantan a estos hermanos de la IBI, Jonathan y Sara, que se llama Por encima del sol. ¿Sí? Cuando yo lo escuché me encanta porque dice, yo puedo tener una visión que está más allá o está por encima de lo humano y ver la vida terrenal desde cómo la ve Dios. Cuando Dios trata de nuestra mente, nuestra manera de pensar, mis hermanos, empezamos a pensar como Dios. Y entonces empezamos a entender por qué Dios es así, por qué trata así, por qué habla así. Ah, es que Dios sabe esto, es que Dios conoce esto, es que Dios lo entiende así. Pero cuando nos aferramos a que, no, es que yo así pienso. ¿Eso es la mente de Cristo? No, porque Cristo dijo, yo no hago mi voluntad, sino yo hago la voluntad del Padre que me envió. Es decir, yo estoy haciendo las cosas como el Padre las entiende, como el Padre las ve y como el Padre las tiene planeadas. Y los hijos de Dios tenemos que aprender, con la ayuda del Espíritu Santo, a pensar como Dios piensa. Por ejemplo, los seres humanos y Dios, cueste lo que cueste, y los mexicanos, de manera especial, por encima de quien sea. Y alguien se va superando, ¿y qué hacemos los mexicanos? Ay, porque tú. Yo sí, pero tú no. Pero buscamos diferentes estrategias, diferentes formas en alcanzar el éxito. Y en la forma de entender el éxito, de entender la importancia y la grandeza del ser humano es el que está más arriba, es el mero bueno, es el importante, es el que manda, es el que gana más, etcétera, etcétera. Y luego eso lo queremos traer a cómo funciona la iglesia. Y decimos, no, es que él es San Arturo. Y le ponemos así un nicho. Y le ponemos una veladora. No físicamente, sino en nuestra manera de ver y de actuar. Pero resulta
que Jesús dejó establecido los ejemplos, explicadito, y está bien sencillo. El que quiera ser el más grande entre todos ustedes, no estén buscando un lugar por acá, porque el más importante en el reino de los cielos es el que está más abajo y está dispuesto a servir a todos los demás. Y el ejemplo es Jesús. Amén. El cual, siendo en forma de Dios, él sí estaba por acá, mis hermanos. Sí. Y nosotros estamos por acá y nos sentimos que somos los Jehová Junior. Algunos me entenderán. Algunos me entenderán. Jesús sí estaba acá, porque Él es Dios. Dice en Filipenses capítulo 2, porque Él, siendo Dios, no se aferró a estar en la posición de Dios, sino que estuvo dispuesto a despojarse a sí mismo y se hizo hombre, porque Jesús es verdadero Dios, pero es verdadero ser humano. Amén. Pero no solamente estuvo dispuesto a ser como usted y como yo, sino que aparte estuvo dispuesto a venir a tener la actitud, el proceder de servir. Y en ese servir estuvo dispuesto a dar su vida por usted y por mí, que no lo merecemos. De veras. Hay tiempo platicando con mi hermano algunas cosas. Yo le decía, ¿quién crees tú que es mejor? ¿Tú o yo? Yo tengo muchos años de cristiano, muchos años de pastor. Entonces, alguien puede decir, no, mis San Gustavo. Es la manera humana de pensar. Y yo le dije, ¿sabes qué? Ninguno de los dos. Porque es la misericordia de Dios que nos permite poder tener la oportunidad de buscar. Es la gracia de Dios que permite que Dios se cuide de nosotros. Y le dije, ¿sabes qué? Yo tengo también mis propios cosas. Usted no se sienta más especial, ¿eh? No porque la hermana Rebeca sea hermana del hermano pastor, quiere decir que le está brotando las alitas que quiere. No. Es decir, en el reino de Dios todos somos iguales. Y si usted quiere ser más importante, cambie de manera de pensar, porque eso le va a llevar a imitar a Jesús, el cual no se conformó solamente o no se quedó solamente en ser un ser humano y en ser un siervo, sino que se hizo lo peor del mundo, estando dispuesto a morir. Cuando dice Filipenses, y en muerte de cruz, es para resaltar que en ese tiempo alguien que era crucificado era considerado de la gente más baja. Y aparte, la Biblia dice, de parte de Dios, que aquel que es crucificado en madero, sí, es más necesario. Y Jesús estuvo dispuesto a todo eso, por usted y por mí. Y nos sentimos importantes. Gloria a Dios. Necesitamos que Dios cambie también nuestra manera. ¿Y sabe por qué necesitamos que, además de que Dios limpie nuestro corazón de pecado, sane nuestra alma de tantos sentimientos y demás, que además renueve nuestra manera de pensar? ¿Sabe por qué lo necesitamos? Porque resulta que vivimos en un cascarón que se llama cuerpo, y que con este es con lo que actuamos, y que resulta que si todo lo demás no está bien, vamos a hacer cosas que no convienen, que no honran a Dios ni edifican nuestra vida. Por eso Pablo en Romanos capítulo 6 dice, así como antes usábamos nuestros miembros, se está refiriendo al cuerpo como instrumento. En Cristo debemos de usar nuestro miembro, nuestro cuerpo también para honrar a Dios. Y nuestro cuerpo tiene relación con todo lo que sucede a nuestro alrededor. Es cierto en los famosos sentidos. Nuestro cuerpo es la parte más débil de nuestro ser en relación con el pecado. Y reacciona en relación a lo que escuchamos, a lo que vemos, a lo que leemos, a lo que probamos y a lo que sentimos. ¿Sí? En algunos hay una parte más débil en relación con unos sentidos y en otros otros. Pero el cuerpo reacciona a eso. ¿Y sabe qué? El cuerpo está deseoso de todo lo que tiene que ver con el pecado.
Por eso es que necesitamos ser santificados, porque el ser santificados nos provee el poder de Dios que nos ayuda. Señor, perdóname, realmente yo sé que reconozco mi pecado, perdóname, límpiame, Señor, y luego ayúdame porque ya me perdonaste, pero no quiero fallarte. Y cada vez, Señor, que te fallo, cada vez que te ofendo, Señor, gracias porque está Jesucristo, el juez justo, para interceder por mí. Y darme la oportunidad de seguir adelante, santificando mi ser, cambiando mi ser. Porque a veces decimos, es que Dios cambia vidas. Yo siempre he dicho, Dios no cambia vidas. La vida cambia como resultado del cambio que Dios produce en mi ser. Amén. Pero además, gracias, Señor, porque es que a veces no me gusta que me estén diciendo que debo de cambiar. Señor, pero ayúdame a ser fiel, ayúdame a consagrarme, ayúdame a despojarme para ir para tu gloria, porque yo sé que un día cosas que en este momento son carga, cosas que en este momento para mí suenan imposibles, cosas que en este momento me agobian, Señor, un día van a dejar de ser. Porque seremos glorificados por el poder de Dios, preparados para vivir la eternidad. Amén. Ahora, hace tiempo le decía a los hermanos hermanos, si yo no tengo el anhelo de estar en la eternidad, no tengo asunto. Porque los verdaderos hijos de Dios, ¿sabe a dónde vamos? A la eternidad. Y si eso a mí no me inspira, pues entonces ¿qué hacemos? Ponerle vuelo a la hilacha para que se vaya al infierno bien disfrutado. Porque si no, disfrutó aquí y se va a ir a sufrir sin haber disfrutado, porque supuestamente quiso ahí como que tratar de, Señor, sencilla. No, como dijo un hermano hace tiempo, o somos. Y no es palabra dura, mis hermanos, no es para ponerle carga, es simplemente que podamos saber que hay una estructura, hay una columna vertebral de vida en Dios. Amén. Y que yo la debo de conocer, no nada porque yo sé mucho de Biblia y de teología, no, porque va a haber muchos teólogos en el infierno, sino para saber que Dios tiene diseñado un plan maravilloso, no solamente para mi salvación, sino desde el momento de mi salvación para mi eternidad con Él. Un plan maravilloso, y que en ese plan maravilloso quizá llegan momentos pesados, difíciles, porque el ser humano batalla, está luchando, mis hermanos, pero la recompensa vale la pena. Así es. ¿Sí? Porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de ser manifestada. Y cuando dice la palabra, esto no solamente es de la gloria de Dios manifestada, yo voy a estar allí, maravillado con Dios. Por supuesto que sí. Y dice Marcos Vidal, estas son las bendiciones, Señor, quiero estar cara a cara contigo. A lo mejor no va a poder ni decir nada. ¿Sí? Y yo siempre pienso, si un día tengo el orgullo de estar en su presencia, yo creo que ni los ojos voy a abrir. ¿Sabe por qué? Porque voy a estar chillando. Sí, de saber, ni siquiera de mirar, no, de saber que estoy en la eternidad en su presencia. Yo que soy tan eso es maravilloso, eso me debe de inspirar. Y así que cuando usted sepa que necesita despojarse de algo de su vida, despójese. Las cosas de este mundo no sirven, algunas las necesitamos porque estamos aquí, pero siempre acuérdense que por mucho valor que tengan no sirven, porque ni esto sirve, tan no sirve que Dios lo va a necesitar transformar para poder entrar a la eternidad. Así es. Porque en la eternidad no tiene lugar la corrupción. Tiene que ser transformado, perfeccionado, para poder estar en la eternidad en la presencia de nuestro Dios.
Entonces, mis hermanos, es importante que conozcamos esto. Es el plan de Dios para sus hijos. Para el ser humano, la salvación. Y luego para los salvos, la santificación para vivir aquí, en la voluntad de Dios, pero con la esperanza, con la confianza de que un día, mis hermanos, usted y yo seremos transformados. No le estoy diciendo que va a recibir una cirugía y va a decir, ay, Señor, gracias porque vas a... No. Ya ven que los seres humanos nunca estaban conformes de como Dios nos creó. Ay, es que yo tengo un poquito de pelo. Ay, no, es que yo me salieron manchas. Ay, no, es que no sé. Eso no va a cambiar, o sea, así somos cada uno. Si no nos vamos a convertir en ángeles todos brillositos con alitas. No. Seres humanos glorificados por el poder de Dios, capacitados para vivir entonces en la eternidad. Así que no se preocupen por las cosas que pasan aquí. Es normal que sintamos, que nos duela, que lloremos, que a veces estemos bien contentos y a veces nos sentimos tristes, apachurradones por algo que pasa. Eso es normal porque somos seres humanos. Dios nos creó así, sensibles. Sí, eso es normal. Pero cuando usted esté llorando por una situación difícil, dígale, Señor, gracias porque tú me fortaleces y tú eres mi esperanza. Y sé que un día esto es corruptible y esto imperfecto será cambiado, Señor. Esa es la verdadera victoria. No es de que no, yo soy victorioso y hizo simientes de las grandes. No se deje que le piquen, pero a lo que voy es la vida en Dios y la relación con Dios, mis hermanos. La vida verdadera y sólida en Dios es mucho más allá. Así que no seamos chapulines, pero tampoco seamos cristianos carnales, ni seamos religiosos, ni seamos sabelotodo. Seamos verdaderos hijos de Dios, con seguridad de la salvación en nuestra vida. Y decía yo ahorita, y si no hay seguridad en nuestra salvación, pues arrepintámonos de nuestros pecados. Pidámosle a Dios perdón, porque a fin de cuentas Cristo para eso murió, para que usted y yo tengamos la oportunidad de salvación. Pero si ya somos salvos, hermanos, no se conforme. De veras. Yo sé que hay cosas que nos hacen sentir bonito, pero eso de sentir bonito, sí, el satisfacer el sentir bonito se llama concupiscencia. Sí, es decir, deseos carnales. Y no estoy diciendo que si se come, le gusta un pastel de chocolate y se come su pastelito de chocolate 7 rico, no quiere decir que eso sea pecado. Pero si se come todo el pastel simplemente porque siente rico, entonces cae en pecado. ¿Sí me explico? Vemos que hay diferencia. Dios nos hizo sensibles y disfrutamos lo que Él ha hecho. ¿Sí? Pero cuidado cuando estamos dando prioridad al disfrute y no a honrar al Dios que nos ha salvado. Y cuando parezca como que las fuerzas fallan, hermano, acuérdese que estos humanos debiluchos un día van a ser transformados para ser seres humanos, pero ya sin esta imperfección que el pecado nos ha dejado. Sí, simplemente seremos restaurados al plan original de Dios para los seres humanos, inmortales, y por cuanto sin pecado, inmortales, sin enfermedad, sin problemas, sin nada de eso. Yo no sé cómo vaya a ser la eternidad. Algunos dicen que va a haber muchos árboles y vamos a comer manzanas como Adán. Yo no sé. Lo que sí sé es que Dios es fiel y las promesas de Dios son fieles. Y a mí me toca ahora perseverar en Dios, vivir una verdadera relación con Dios. Y si yo vivo una verdadera relación con Dios, mis hermanos, esas cosas que yo mencionaba al principio de la crisis de la iglesia, de los cristianos tan inconstantes, tan inmaduros, tan poco espirituales, tan poco comprometidos, eso deja de ser, porque entonces el que me inspira es Dios y lo que Dios hace en relación con mi vida. Yo quiero invitarles a que oremos.